Ahora vamos a continuar con el programa. Vamos a dar ahora el pase, por así decirlo, o continuar con la exposición que voy a presentarles acerca de la situación de la salud mental de las personas mayores aquí en nuestro país, ¿no? Es importante ver cuál es la situación en el marco de la década del envejecimiento saludable. ¿Bien? Entonces voy a compartir. Vamos a ver si está todo ok, si permite compartir. Ajá, sí, muy bien. Bien. Bien, si hay algún problema o dificultad en el audio por cuestiones de conectividad o en el pase, digamos, de las diapositivas, por favor me avisan. Entonces, como les decía, y como bien también señalaba la doctora Marlene Moquillaza, vamos a empezar hablando de la salud mental, ¿no? Porque ya lo ha dicho, no todas las personas mayores padecen o sufren la demencia, las demencias o la demencia tipo Alzheimer, digámoslo así, ¿no? Así que es importante no perder la atención en que es una enfermedad, la demencia, ¿no? Y las demencias, los tipos de demencia, pero también tenemos que ver el lado saludable, previo, la salud mental en general de las personas adultas mayores, ¿no? Y qué mejor que hacerlo dentro del marco de la década del envejecimiento saludable, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a mostrar son algunas cifras y el avance también en cuanto a la década de envejecimiento saludable, los progresos que se han realizado y la situación aquí en nuestro país. En América Latina y el Caribe, como ya todos sabemos, el envejecimiento poblacional se ha acelerado cada vez más en estos últimos años. Más del 8% de la población tenía 65 años o más en el 2020 y se estima que para el 2050 esto se duplicará e incluso se superará y será el 30% para finales del siglo, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a tomar atención y a generar acciones para responder a este reto, ¿no? A este fenómeno poblacional. Uno de los principales efectos de este cambio demográfico es que lamentablemente aún hoy muchas personas mayores carecen del acceso a recursos básicos que son necesarios para disfrutar de la vida, ¿no? y tener una vida con calidad, un envejecimiento digno, como mencionamos, o se enfrentan a múltiples obstáculos para participar en la sociedad con plenitud, ¿no? Con todos sus derechos. Y esto generalmente, y como nos señala la política nacional que tenemos aquí en el Perú, es sobre todo, ¿no? Debido a la discriminación por edad, que es la principal problemática que tenemos en nuestro país. El envejecimiento saludable, ¿por qué llamamos o por qué se ha denominado una década de envejecimiento saludable? Primero, veamos el concepto, ¿no? El envejecimiento saludable es este proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez, ¿m? Y la capacidad funcional consiste en tener, en mantener los atributos, es decir, nuestras capacidades físicas, mentales, un entorno adecuado, la interacción entre individuo, colectivo, grupo, sociedad, ¿no? Y todo esto permite a las personas mayores, principalmente, ser y hacer lo que para ellas es importante. Eso es la capacidad funcional. Es decir, no depende solo del individuo, no depende solo, ¿no?, del Estado, de la sociedad, sino es en conjunto en que se desarrolla este proceso de envejecimiento saludable. Dado ello, entonces, esta década del envejecimiento saludable del 2021 al 2030, ¿no?, cobra importancia y por eso se denomina así. Ya desde el 2020, a fines del 2020, fue declarada como década del envejecimiento saludable por la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Y fue declarada así como una principal estrategia para construir una sociedad para todas las edades. Recordemos entonces que cuando hablamos de envejecimiento, como dijimos, hablamos de un proceso que no empieza a los 60, 65 años, sino que empieza junto con nosotros, junto con nuestra vida. Y vamos envejeciendo
en el transcurso de la vida, el curso de la vida nos va llevando hacia la etapa de la vejez. Entonces es importante que sea pues una sociedad para todas las edades. Esta es una iniciativa mundial, ¿no?, que ha permitido juntar esfuerzos, como les decía, de varios actores. Para que funcione es necesario ello. De los gobiernos, la sociedad civil, los organismos internacionales, los equipos profesionales, el mundo académico también no puede estar ajeno, los medios de comunicación para la difusión y la visibilización de esta década de envejecimiento saludable y el sector privado. Todos juntos encaminados a mejorar la vida de las personas mayores, pero no solamente de ellas, sino también de sus familias y de sus comunidades, porque, digamos, el efecto se va haciendo, pues, de manera amplia. Mejora el adulto mayor o la persona mayor, mejora la familia que vive o que está con él, que se relaciona con esta persona, y mejora también su comunidad, y viceversa. Ahora, en el mundo, actualmente ya hay más de 1.000 millones de personas que tienen 60 años o más. La mayoría de ellas en países donde todavía tenemos ingresos bajos y medianos. Por eso es que hay que realizar diversas acciones. ¿Cómo surgió esta década del envejecimiento saludable como estrategia? Bueno, tuvo algunos antecedentes, como la estrategia y el plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud, que fue del 2016 al 2020, desde la OMS. También un antecedente fue la declaración política y el plan de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento, promovido por Naciones Unidas. Y también tiene como acción previa o antecedente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, ¿no?, de la Agenda 2030, para promover un desarrollo sostenible, equitativo, ¿no?, y tiene, digamos, dentro de estos 17 objetivos, ¿no? Entonces, este marco y estas estrategias previas dieron pues la posibilidad de generar esta década del envejecimiento saludable como una estrategia de acción. En nuestro caso, en las Américas, la OPS es quien lidera esta agenda concertada de la década del envejecimiento saludable. ¿Cuáles son las áreas de acción que se toman en cuenta en esta década de envejecimiento saludable? ¿A qué apuntamos, digamos, hacia el 2030, ¿no? Bueno, hay 4 áreas de acción. Uno es cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y hacia el envejecimiento. Para ello, una fuente, digamos, una referencia es la Convención, ¿no?, el documento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos, ¿no?, de las personas de edad, de las personas mayores, que fue pues desarrollada en el 2015 y en el cual nuestro país, Perú, se adhirió en el 2021, ¿no? Afortunadamente, a la fecha, 11 países de la región han ratificado la convención, ¿ya? Pero es un documento muy importante. ¿Para qué? Para promover esta primera acción, vinculada al desarrollo de la autonomía, de la independencia de las personas adultas mayores, hacia la no discriminación por edad, ¿no? Esta discriminación que llamamos edadismo o viejismo, y que hace mucho daño no solamente a la persona adulta mayor, sino a la sociedad en general, ¿no?, porque pone muchas limitaciones para el desarrollo. Otra de las áreas de acción es asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas mayores. Para ello, una estrategia que viene desarrollándose desde el 2010 incluso es la Red Mundial de la OMS para las ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Las ciudades se van presentando, digamos, a esta iniciativa, a esta estrategia, van cumpliendo con una serie de requisitos como ciudad, como comunidad, para hacerse amigable, ¿no?, hacia la persona adulta mayor, y van siendo pues parte de esta red, van formando parte de esta red. Igual, a la fecha ya hay 1.500 ciudades en 51 países, entre ellos nosotros, ¿no?, el Perú, que pertenecen a la Red Mundial de Ciudades Amigables. La siguiente acción tiene que ver, o es la centrada en la persona y servicios de salud primaria,
que responda a la atención, perdón, integrada, centrada en la persona, ¿no? Y en los servicios de salud primaria que respondan a la persona, un enfoque, digamos, dirigido a la persona, ¿no? Y esto es muy importante, o cómo se operativiza, cómo se puede observar a través de los sistemas de salud, que cuenten con un enfoque centrado en la persona o que desarrollen ese enfoque, que cambien si es que por allí tuvieron hasta el momento un enfoque vertical, asistencialista, que sea ahora el cambio hacia un enfoque centrado en la persona para el mantenimiento y para la mejora de su capacidad funcional. Vimos hace un momento a qué nos referimos con capacidad funcional y la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana. Siendo más aún adultos mayores, tienen mucha más importancia para seguir desarrollándonos. Y la cuarta área de acción es el brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que la necesiten. Es decir, que tengamos como sociedad, como Estado, en conjunto, espacios, ¿no? Lugares donde puedan las personas mayores dependientes o que tengan alguna necesidad específica, tener un cuidado a largo plazo para mantener su capacidad funcional, para, digamos, rehabilitarla, ¿no? O para que no degenere, digamos, por tener alguna enfermedad neurológica progresiva, degenerativa, que esto pues frene un poco, ¿no? el proceso de esta enfermedad. Es importante entonces tener estos cuidados a largo plazo y así disfrutar de nuestros derechos y vivir en dignidad. Entonces, este cuarto punto tiene mucho que ver también con los cuidadores, ¿no? Los cuidadores y el sistema de cuidados en que hablamos en muchos países, entre ellos el nuestro, es necesario, es importante porque los cuidadores juegan un rol vital, tanto para la persona que están cuidando como para sí mismos, para sus familias, para la misma comunidad, y necesitan apoyo. ¿Mm? Y no un apoyo solamente informal, que es válido, ¿no? Y hablamos del apoyo informal cuando hablamos pues de cuidadores familiares que se van turnando, rotando, ¿no? Para el cuidado, sino también es necesario un apoyo formal a estas personas cuidadoras, ¿no? Entonces, no hay que dejar de visibilizar ese apoyo, ¿no? Y es también un derecho, digamos, del cuidado y del autocuidado de estas personas cuidadoras. Eso lo vamos a ver ya con el experto más adelante en otras de las exposiciones. Continuando, ya se puede hablar y ya hay un informe, ¿no? De un progreso en estos 2, 3 años, del 2021 al 2023, sobre eh, los resultados, los hallazgos de lo que viene siendo esta década de envejecimiento saludable. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Por un lado, sí, podemos decir, primero que hay avances, ¿no? Se han logrado avances en esta primera etapa, a pesar de que justo cuando inicia el envejecimiento saludable como década y como estrategia, nos enfrentamos pues a la pandemia de la COVID-19. A pesar de ello, a pesar de, bueno, somos sobrevivientes, como se dice hoy en día, ¿no? Pero todo lo que hemos pasado ha sido muy fuerte y a pesar de ello, se han podido realizar algunas acciones, algunas estrategias vinculadas al envejecimiento saludable. Esta estrategia de la década de envejecimiento saludable brinda un marco para lograr también un mundo en el que todas las personas vivan una vida larga y saludable. A eso se apunta. Hay que aprovechar esta oportunidad porque, como decimos también coloquialmente, hay que aprovechar que se ha logrado colocar en agenda el envejecimiento saludable para poder desarrollar todas las diversas acciones, para poder enfrentar o proponer algunas soluciones a desafíos, dificultades, limitaciones que hayamos visto hasta este momento vinculado a la temática. De ese modo también los Estados miembros han ido formulando nuevas políticas, estrategias, marcos, han establecido diversos mecanismos y han reforzado la recopilación de datos. Aún nos falta, es cierto, este es un primer avance, pero podemos aquí en nuestro país ya considerar
una o más políticas que tenemos vinculadas a la población adulta mayor o al envejecimiento saludable, políticas que luego pues han decantado en planes también nacionales e incluso multisectoriales, ¿no? Y eso también es eh, muy enriquecedor porque permite trabajar de manera más íntegra la situación de las personas mayores y este proceso de envejecimiento saludable, ¿no? Todas las partes interesadas, desde cada uno de los sectores, han estado tomando medidas, formando asociaciones, abogando por el cambio, como decimos, a pesar de las dificultades que hemos podido afrontar en el 2020, 2021 incluso, ¿no? Por el tema de la pandemia. Además, en este tiempo también vemos que las mismas personas mayores se han ido empoderando, han ido conociendo cada vez más sus derechos, hay cada vez más espacios para que conozcan sus derechos, como aquí en la Universidad de la Experiencia en UNEX, ¿no? Donde eso les permite estar más comprometidas, tener primero la información de que siendo adulto mayor yo tengo derechos, no los pierdo. Y que además hay organismos internacionales que avalan, ¿no? Esos derechos que se vienen desarrollando en mi país. Entonces están más comprometidos, alzan sus voces, generan cambios desde sí mismos y mejor aún, ¿no? Lo que han observado y hallado las mismas personas mayores es que es un cambio mucho más fuerte si es un cambio colectivo, si se agrupan, si están asociados. Se necesita así un enfoque más sistemático para seguir incentivando la participación de las personas mayores, ¿no? Y que sea una participación significativa. Perdón. Eh, Como les decía, hay una riqueza también en la experiencia, en el aprendizaje que van desarrollando, porque el aprendizaje continuamos desarrollando a lo largo de toda nuestra vida, no se deja de aprender cuando se cumplen 60 o más. Eso es parte de los mitos, los estereotipos que estamos derribando poco a poco de manera conjunta. Y esto que decíamos, la riqueza de la experiencia también en la persona mayor, que no sería tal si es que uno no envejece. Los jóvenes obviamente van a tener menos experiencia por el curso de vida que tienen a la fecha, mientras que las personas, mientras vamos envejeciendo, teniendo más edad, vamos acumulando la experiencia que es pues luego puesta a disposición de las diversas generaciones, hay un intercambio generacional muy rico para ambas partes, ¿no? Esto se puede dar en todos los niveles, con todas las partes interesadas, y brinda una oportunidad para la colaboración y la acción. Otro de los hallazgos son los recursos para trabajar en pro de un envejecimiento saludable, ¿no? Pero estos, si bien han aparecido, aún son limitados y allí se necesita no solamente un mayor compromiso de todos los actores, Estado, sociedad civil, adultos mayores, sino también una mayor inversión, ¿no? Poder visibilizar y así como estamos poniendo en agenda a nivel social, incluso a nivel de salud, poner también en agenda a un nivel económico, ¿no? La situación de, el envejecimiento, ¿no? Como fenómeno poblacional, demográfico. Se necesita una acción concertada, acelerada para apoyar el envejecimiento saludable, ¿no? En los países de ingresos bajos y medianos, donde, como decíamos en una diapositiva anterior, vive y vivirá el 80% de la población mayor del mundo en el 2050. Entonces tenemos que realizar un trabajo conjunto para tomar y para afrontar ese desafío. Lo que nos muestra esta estrategia de la década de envejecimiento saludable es que hay que hacer las cosas de manera diferente. Ya vemos que hay diversos actores, diversas voces, el envejecimiento, ¿no? Es heterogéneo, ya no se habla de una vejez, sino de las vejeces, porque hay diversidad también, ¿no? El grupo poblacional más heterogéneo es la población o el grupo de personas mayores,
porque cada uno ha tenido un transcurrir, una experiencia de vida totalmente distinta a la otra persona. ¿Ya? Entonces hay que escuchar todas esas voces diversas que están también en distintos ámbitos de nuestro país, en distintos territorios, urbanos, rurales, costa, sierra, selva, ¿no? En la Amazonía, en la zona andina, sur, norte, hay diversidad y hay que escuchar todas esas voces y permitir esa participación significativa, no por cumplir un objetivo, no por cumplir con un acuerdo, sino una participación significativa de las personas mayores en primer lugar, como protagonistas. También de los familiares que tienen mucho que aportar, de los cuidadores, de los jóvenes en este intercambio intergeneracional y de las comunidades en su conjunto. Hay que fomentar el liderazgo, crear capacidad para una acción integrada en todos los sectores. Ojo, no es trabajar para la persona adulta mayor, sino junto con la persona adulta mayor. Y recordando que el adulto mayor o la persona mayor no es el otro. ¿Mm? Todos y todas, con suerte y buena salud, podemos, ¿no? Y quizás alcancemos a llegar a la vejez. Entonces, estamos también trabajando, desarrollando, siendo parte de de esta estrategia para nosotros mismos, para nuestra vejez, preparándonos en ese proceso de envejecimiento para tener pues una vejez con calidad, ¿no? Manteniendo nuestra autonomía, viendo el tema de la independencia y con, como decíamos, de manera digna. También es importante conectar a las partes interesadas de todo el mundo para compartir, aprender la experiencia de otros, como este espacio, por ejemplo. Promovamos más espacios de este tipo, académicos, de diversos lugares también de la región o incluso de Iberoamérica o de otras latitudes, donde podamos conocer experiencias exitosas y no tan exitosas, porque de todas se puede aprender, ¿no? Y juntos quizás ir formando nuevas acciones para esta estrategia de la década del envejecimiento. Y hay que fortalecer los datos, la investigación y la innovación para acelerar la implementación. Es cierto, a veces nos gana, digamos, el día a día, el desarrollo de las actividades, pero algo muy importante es sistematizar todo aquello que estamos trabajando, desarrollando, creando. Es importante darse un tiempo, un espacio, una pausa para sistematizar, para evaluar, para analizar y así generar datos, investigación, innovación, como ya lo decía Marlene, la directora de DIPAM. Es muy importante tener estos datos actualizados, ¿no? Y esta información para seguir pues desarrollando acciones, servicios, ¿no? Acordes a la realidad, ¿no? Muy bien, pasando ya ahora a otro de los temas. Eh, es importante también dentro de este marco de envejecimiento saludable como década, ¿no? Y como estrategia, hablar de la salud mental, que es también el tema que nos trae hoy aquí a este evento. La salud mental, ya lo menciona la OMS, es considerado como un estado de bienestar. No es solamente la ausencia de patología psicológica, no, es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus actividades y es capaz de hacer frente al estrés normal del día a día, de su vida cotidiana. Ojo, aquí no dice que no hay estrés, no. Hay un estrés, hay desafíos, hay retos. La importancia de la salud mental es que nos permita ser capaz de afrontar esos retos, ¿no? Ese estrés de la vida cotidiana, de trabajar de forma productiva, y esto incluye pues poder acceder a un empleo también en buenas condiciones, ¿no? O de emprender, de pedir incluso capitales o créditos para un emprendimiento, tenga la edad que tenga, y así poder contribuir a mi comunidad, ¿no? Y en ese sentido, la salud mental no solamente tiene una concepción sanitaria, por llamarlo de alguna manera, sino que es el fundamento del bienestar individual y también del funcionamiento eficaz de la comunidad.
En cuanto a la salud mental de las personas mayores, ¿no? Hacia el 2030, lo que nos dice la OMS, de acuerdo a los estudios y estadísticas, es que 1 de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más, ¿no? Como ya hemos visto, la población mayor se va a ir incrementando y hacia ello vamos también sumando nosotros, ¿no? Con nuestra vida. Sin embargo, vemos también algunos otros datos vinculados a la salud mental. ¿Van a ser más personas mayores? Sí, pero ¿cómo va a estar la salud mental de esa persona mayor? Y vemos que en este caso la soledad y el aislamiento social son factores de riesgo, ¿no?, claves para las afecciones de salud mental en estas etapas posteriores de la vida, en la etapa de la vejez. ¿Mm? Y podemos pensar en este momento a cuántas personas adultas mayores conocemos que viven solas, solos, o que viven, peor aún, con familia seguramente, pero aislados socialmente. ¿Mm? Ello ya es un factor de riesgo para que mañana más tarde pueda desarrollar un problema de salud mental. ¿Mm? Entonces hay que tomar eso en cuenta para desarrollar nuevamente acciones, políticas, programas y, digamos, combatir estos factores de riesgo. ¿Mm? 1 de cada 6 personas mayores lamentablemente también sufre malos tratos, ¿no? A menudo incluso es por parte de sus propios cuidadores o de los propios familiares, que son pues a su vez cuidadores, ¿no? Y aquí no es querer responsabilizar o culpar al cuidador, ¿no?, o al grupo de cuidadores como un grupo, digamos, de maltrato, ¿no?, de malos tratos hacia los mayores. No, aquí lo que hay que analizar es qué nos está diciendo esta, esta situación. ¿Por qué un cuidador que puede tener toda la vocación, que se puede estar preparando, ¿no?, llega a desarrollar o a brindar malos tratos a un adulto mayor? ¿Qué está pasando con ese cuidador o con esa cuidadora? ¿No? Desde allí tenemos que enfocar eso, no como la culpa, la responsabilidad, ¿no?, sino no como una sanción, digámoslo así, ¿no?, propiamente o directamente, sino qué está pasando, ¿no? Tiene el suficiente tiempo o espacio para desvincularse de ese cuidado y tomar un poco de aire, de pausa y luego continuar, ¿no? O qué problemas también tiene el cuidador no resueltos, económicos, emocionales, físicos, que afectan el cuidado que está brindando. ¿Mm? Y otro aspecto importante es también recordar que aproximadamente el 14% de las personas de 60 años o más viven con un trastorno mental. ¿Mm? ¿Vivimos más años? Sí. También seguramente, obviamente, aparecerán pues enfermedades, patologías, trastornos. Bueno, debemos tener entonces servicios adecuados, preparados para atender a esta población que va a vivir o que le va a generar, va a desarrollar un trastorno mental durante la etapa de la vejez. ¿Mm? ¿Cómo nos preparamos como Estado? ¿Cómo nos preparamos como sociedad? ¿Cómo nos preparamos como individuo ante esta posible situación? ¿No? Entonces, todo ello es parte de la salud mental. También eh, recordar pues que si un trastorno mental no es tratado, no es atendido, la persona mayor va a tener una disminución en sus años vividos, ¿no? Aquí se menciona que hay un 10,6% de los trastornos mentales representan ese 10,6% de años vividos con discapacidad, ¿no? O incluso un trastorno mental pues nos puede hacer vivir con discapacidad o restarnos años de vida. ¿Mm? Entonces, la importancia de ser atendidos a tiempo. Las afecciones de salud mental más frecuentes en las personas mayores, ¿no?, por lo menos las reportadas, son la depresión y la ansiedad. Y hace un momentito veíamos, ¿no?, que hay que tomar en cuenta el aislamiento social, la soledad. Va de la mano esos factores de riesgo con estas afecciones más frecuentes, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel social, ¿no?, a nivel familiar, a nivel del individuo?
que de pronto voy, ¿no?, hacia la vejez, soy una persona mayor y empiezo a desarrollar, a generar ciertos síntomas, ciertos signos por ahí, y con un especialista llego a la conclusión de que tengo depresión, tengo ansiedad. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido esos factores? ¿Cuáles han sido esos factores de riesgo, ¿no?, que me han podido llevar a esa situación? ¿Ah? Eso también es importante, poder reconocerlos a tiempo, poder también teniendo espacios para ir reconociendo que como personas tenemos cambios y vamos a ir cambiando conforme vamos envejeciendo. Y estos cambios no necesariamente tienen que ser negativos o cambios solo hacia las pérdidas, sino también hay ganancias en el transcurso de nuestra vida. ¿Mm? Hay cambios que son más bien para un mejor desarrollo, para una madurez, tanto en lo emocional, como lo brindan muchos estudios, tanto en el tema de sabiduría y de experiencia de vida, en resolución de problemas, ¿no?, y tanto también en la creatividad de la persona mayor. Los premios Nobel no son jóvenes de 20, 30 años, ¿no? Son personas, muchas de ellas ya personas mayores, con un recorrido de vida tal que les ha permitido acumular inteligencia, experiencia para poder desarrollar y lograr pues esas metas, esos objetivos, ¿no? Esas invenciones incluso muchas veces. Otro aspecto importante es que alrededor de una cuarta parte de muertes por suicidio, el 27,2%, se producen en personas de 60 años a más, ¿no? Nuevamente, ¿qué está pasando allí con el grupo poblacional? ¿No? ¿Por qué está llegando a esta decisión, ¿no?, como individuo? ¿Qué está sucediendo allí en su entorno? ¿Qué oportunidades tiene en su comunidad, en su país, ¿no? Eso también es importante considerar. Las afecciones de salud mental en las personas mayores muchas veces están infravaloradas, como dice aquí, ¿no?, o infratratadas, como se ha colocado aquí. ¿Y por qué? Porque hay aún, y cada vez menos afortunadamente, la creencia falsa, el estereotipo, la estigmatización o la discriminación, ¿no?, en que si ya uno es adulto mayor, es persona mayor, tiene 60 años, 65 más, ¿no?, no hay, digamos, se esperaría, ¿no?, que por ser persona mayor se va a enfermar, por ser persona mayor va a deprimirse, por ser persona mayor va a tener problemas de ansiedad, ¿no? A los 60 años, sí, pues seguro se va a poner triste. Eso, todo eso son estos prejuicios, estereotipos. Y esa estigmatización, si, por ejemplo, la tienen aún, sobre todo los especialistas, ¿no?, los médicos, el personal de salud principalmente, que son los que investigan, diagnostican, ¿no?, va a haber una infravaloración de la situación del adulto mayor. Incluso puede decirle a la persona mayor o a su familia: ah, sí, está un poco triste, pero es por la edad. ¿Mm? Y vemos al lado al vecino adulto mayor de 70 años que sale todos los días temprano a sus clases en el CIAM, vuelve, cocina, en las tardes lee su periódico y tienen la misma edad seguramente. ¿Y por qué él no? Si es por la edad, podríamos decir, ah, pero si mi vecino tiene la misma edad que mi abuelo y son diferentes. Ojo, ¿no? Hay que analizar eso. La edad o el que solo nos diagnostiquen tomando como referencia la edad es un falso diagnóstico, no es un buen tratamiento, no es un buen especialista el que está haciendo esa valoración. ¿Ah? Y además de ahí, eso genera muchos efectos, ¿no? Una, que las personas mayores ya no deseen ir a verse porque saben que quizás les den a todos la misma pastilla o porque no valoren sus dolencias, las quejas que puedan tener de algún dolor específico o de algún cambio en el cuerpo, en el organismo. ¿Mm? Puede también afectar, ¿no?, o puede tener un efecto en que ese trastorno mental, por ejemplo, ¿no?, en que esa ansiedad, esa depresión,
se vaya incrementando y cada vez sea pues más difícil y más complejo el tratamiento, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello para evitar esta estigmatización. Muy bien. Ah, ya hemos hablado de algunos factores de riesgo con respecto a la salud mental, ya en este caso de las personas mayores, ¿no? Los factores estresantes relacionados con el envejecimiento pueden ser una exposición a la adversidad, quizás a lo largo de la vida, por la situación en que me encontré, por la falta de oportunidades en mi territorio, en mi distrito, en mi región, en mi país. Estuve muy expuesto a la adversidad de diversas maneras, adversidad económica, social, política, ¿no? Y ese factor estresante es un factor de riesgo y lo observamos, ¿no? Quienes viajamos a diversas zonas en nuestro país o aquellas zonas que fueron pues más afectadas durante la época, por ejemplo, del terrorismo, del conflicto armado interno, podemos observar que ya quienes son hoy adultos mayores y que vivieron esa etapa, tienen aún factores estresantes fuertes, dificultades incluso con su salud mental que afortunadamente en muchos casos pues ya están siendo tratados, atendidos en los centros de salud mental comunitaria, por ejemplo, ¿no? Otro factor estresante es la pérdida significativa de esta capacidad intrínseca, de esto que decíamos de la capacidad funcional, ¿no? Si a lo largo del tiempo, por diversas situaciones, voy perdiendo mi funcionalidad, eso también puede representar un estrés en mi salud mental. ¿Por qué? Porque voy a tener más angustia y además voy a estar más dependiente de algo o de alguien, ¿no? De algo digo, alguna prótesis, algún bastón, el andador, ¿no? Y cómo me adapto a ello, cómo comienzo a ver de otra forma esa dependencia. ¿Ya? Eso también entonces hay que trabajarlo, ¿no? Porque es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo son, por ejemplo, el duelo, ¿no? El duelo que puede aparecer en distintas partes de nuestra vida, es cierto, en distintos momentos, pero se da un poco más en la etapa de la vejez, perdemos a nuestros familiares, amigos, pares, ¿no? La reducción de ingresos también, como habíamos dicho, económicos, o un menor sentido de propósito con la jubilación. Un factor de riesgo es que no estemos preparados para lo que vamos a hacer después de jubilarnos. Afortunadamente, cada vez hay más programas, ¿no?, de jubilación. También desde la universidad se proponen algunos programas para ir entendiendo que me voy retirando del trabajo, sí, pero no me voy retirando de la vida, como decíamos ayer con un grupo. Eh, Después de la jubilación sigo teniendo la posibilidad de armar nuevos proyectos de vida, retomar algunos que dejé por el trabajo, por la familia, por alguna carga o responsabilidad anterior. Entonces hay que nuevamente cambiar, digamos, estos factores de riesgo, ¿no?, hacia una nueva concepción, darle la vuelta, como se dice coloquialmente, para encontrarle un sentido a nuestra vida, ¿no?, a lo que vamos viviendo. Otro factor de riesgo es la discriminación por motivos de edad, que ya hemos hablado, que le denomina edadismo o algunos le dicen viejismo, pero la idea es la misma. Y otro factor de riesgo es el aislamiento social y la soledad, ¿no?, que, como decíamos, una cuarta parte de personas mayores se encuentran en esa situación. ¿A qué nos llevaría eso? A, digamos, generar más espacios, ¿no?, perdón, de socialización, ¿ya?, para combatir, digamos, ahí, o para enfrentar, ¿no?, o para disminuir el aislamiento social, la soledad. Ahora sí, otro factor de riesgo es el maltrato a las personas mayores, ¿no? Mientras haya una o lamentablemente a veces varias personas que estén maltratando a una persona mayor, eso va a ser un factor de riesgo para su salud mental, sea el cuidador, sea el familiar, sea alguien de la comunidad, sea un maltrato incluso a veces hasta estructural, ¿no?, en los diversos establecimientos comerciales o de atención al ciudadano en el que podemos asistir, estar. Todo ello es un factor de riesgo que puede conducir a la depresión y a la ansiedad. Así que hay que tener cuidado con ello, frenar
esas situaciones de maltrato, ¿no? O de abuso. Una de cada 6 personas mayores sufren malos tratos y, bueno, hemos dicho ya a veces por sus propios cuidadores, ¿no? Pero no por ser cuidador, digámoslo así, ojo, nuevamente, no a la culpa, no a la responsabilidad por el hecho de ser cuidador, sino hay que ver qué es lo que está atrás. Otro factor de riesgo es cuando los cónyuges que son cuidadores de la persona mayor, que es su pareja, tienen afecciones crónicas como la demencia, ¿no? Entonces ahí también hay un riesgo a la salud mental. No puede cuidar a la otra persona, ¿no? Hay una imposibilidad del cuidado. Eh, Otras son pues muchas veces las pésimas condiciones de vida, una mala salud física o falta de acceso a apoyos, a servicios de calidad, ¿no? Donde puedan pues tratarse sus enfermedades crónicas, las afecciones neurológicas o incluso problemas de abuso de sustancias, que también hay problemas sobre todo de alcoholismo en las personas mayores. Bueno, hay también casos de ludopatías, ¿no? Pero no hay o no encuentran la atención adecuada en estos servicios a los que quieren acudir o faltan servicios en sus zonas, en sus regiones, en sus territorios. Entonces, frente a estos riesgos, como decíamos, y al poder verlos de otra manera o al cambiarlo, ¿no? Para generar algo positivo, ir en contra de ellos, afrontarlos de mejor manera, hay que también hacer, pues, lo que sería una promoción y una prevención en la salud mental de las personas mayores. Eh, por ejemplo, tomar medidas, ¿no? Para reducir la inseguridad financiera y la desigualdad de ingresos, ¿no? Y esto es algo ya a nivel más macro, digámoslo así, ¿no? De Estado. Generar o tener programas para garantizar viviendas de las personas mayores. Hoy se habla mucho del co-housing en inglés o del cohabitar, ¿no? Entre personas mayores, edificios públicos para las personas mayores y transportes seguros y accesibles. Yo no sé cómo será en otros países actualmente, en el día a día, pero hoy aquí en nuestro país hay mucha inseguridad en los transportes, ¿no? Yo creo que hay mucho por trabajar, quizás con el sector de transportes y comunicaciones, en la capacitación a los mismos conductores de estos transportes públicos que nos movilizan todos los días y observamos ahí cómo es el trato a la persona adulta mayor, ¿no? Y no es el idóneo en la mayoría de casos. Otra estrategia es el apoyo social a las personas mayores y a sus cuidadores, el apoyo también a comportamientos saludables, ¿no? Fomentar, promover un estilo de vida saludable, un comportamiento saludable, un régimen alimentario equilibrado, mantenerse físicamente activo. Esto no significa ser un atleta necesariamente, si nunca he tenido ese curso de vida, pero sí tener alguna actividad física, abstenerse del tabaco y disminuir también el consumo del alcohol. También es importante promover programas de salud, programas sociales dirigidos a grupos de personas mayores vulnerables o vulnerados, ¿no? Porque no es que ellos quieran ser vulnerables por sí mismos, sino que muchas veces son vulnerados por las situaciones en que se encuentran, ¿no? O por la falta de oportunidades, por las condiciones. Viven solos o en zonas remotas, ¿no? O padecen una afección crónica. Entonces, hay que generar programas de salud y sociales para este grupo más específico. Desarrollar actividades sociales, perdón, grupos comunitarios, el CIAM, el CAM, aquí el programa universitario del adulto mayor, UNEX, voluntariados, espacios de expresión artística, deportivas, entre otros. También que las políticas y las leyes, pues, se generen, ¿no? Y vayan directo al tema de la discriminación, a combatir la discriminación, que hayan intervenciones educativas, actividades intergeneracionales, intervenciones dirigidas a los cuidadores, como por ejemplo trabajar mucho los servicios de relevo, de asesoramiento, ¿no? Los grupos de ayuda mutua, inclusive los GAM, educación para los cuidadores, ayuda económica, subvención a veces en el cuidado, como sucede en otros países amigos de la región, e incluso psicoterapia.
para poder contener, digamos, a los cuidadores. En cuanto al tratamiento y atención de la salud mental, hay que reconocer y tratar con prontitud las afecciones de salud mental. Ya no hay que infravalorarlas, como hemos dicho. Se recomienda combinar intervenciones de salud mental con otros apoyos más de tipo personal o social. La demencia, ¿no?, afecta a la salud mental de las personas y requiere también un acceso a una atención de calidad y da respuesta al maltrato de las personas mayores. Por ejemplo, ¿no?, una notificación obligatoria de los malos tratos, grupos de apoyo, teléfonos de asistencia, alojamientos de emergencia, programas psicológicos para los maltratadores. ¿Qué está pasando allí? Formación de los proveedores de atención en salud para evitar el maltrato o para identificarlo, y otras intervenciones también de apoyo a los cuidadores. Y ya para finalizar, me quedan 3 minutitos, eh, la salud mental en el Perú, ¿no?, y en el tema que nos vamos a ver hoy día con respecto a la demencia. En el Perú, más o menos 6,6 millones de peruanos experimentan trastornos de salud mental, ¿no?, de acuerdo a los reportes del MINSA. Y lo que ha observado la Defensoría desde tiempo atrás es que aproximadamente un 80% de personas que requieren atención en salud mental no reciben ningún tratamiento de apoyo, en parte por lo que hemos venido comentando. Además, a esto hay que agregarle que muchas veces cuando no hay una atención en el sector público, al uno querer irse, ¿no?, a un ámbito privado de atención psicológica o psiquiátrica, los costos son bastante altos, 100 y 200 soles, más o menos en ese rango, ¿no? Y considerando que es una sesión por semana, pues, eh, digamos, hace, ¿no?, un costo bastante elevado. Además, en nuestro país solo existen 2,9 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Y según el Plan Nacional de Fortalecimiento de Salud Mental Comunitaria del MINSA, que bueno, ya fue hasta el 2021, encontraron que en los establecimientos públicos de salud hay 294 psiquiatras, pero ¿no?, son poquitos, como vemos, y además la mayoría de ese poco personal se concentra en Lima metropolitana, no en las demás regiones, no en las otras 23 regiones de nuestro país, ¿no? Entonces allí tenemos una brecha grande como país, ¿no?, que poder ir cerrando. Y también a nivel del MINSA, el personal técnico, digamos, de la Dirección de Salud Mental, ¿no?, nos indican que muchas veces la causa o la limitación, ¿no?, de no poder ampliar el servicio o la atención en salud mental es por un tema presupuestal, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Se han brindado algunas leyes en nuestro país. En el 2012, con la ley 29889, se implementó el sistema de salud mental comunitaria. A la fecha hay 276 centros de salud mental a nivel nacional y, bueno, 51 de ellos están en Lima metropolitana, ¿no? Aquí hay que considerar que un centro de salud mental comunitaria abarca pues o es un centro de salud mental comunitaria, mejor dicho, por 50.000 habitantes. Aún hay una brecha ahí también para abrir más centros de salud mental comunitaria. También hay unidades de hospitalización de salud mental y adicciones, pero hay una brecha por cerrar, ¿ah? Y en el 2019 entró en vigencia la Ley de Salud Mental, la Ley 3947, ¿no? Luego, a partir de ahí se hizo el Plan Nacional de Salud Mental 2021 para el contexto de la COVID, ¿no? Y luego hay un Plan de Acción de Salud Mental Peruana del 2024 al 2028 que está aún, digamos, en estructura, ¿no? Eh, pero no es suficiente, ¿no? Y además los contenidos a veces también requieren ser revisados o ser puestos, incluso previo a la ley, a discusión entre los diversos sectores, ¿no? Digamos, el Estado, sociedad civil, las organizaciones, los ciudadanos, el sector privado, para poder tener, pues, una normativa acorde, ¿no?, a la población del Perú. En cuanto a la persona adulta mayor, más del 20% de personas mayores, como hemos dicho, padecen de algún tipo de trastorno mental con diversos grados de severidad.
En el 2022, el Instituto Nacional de Salud Mental realizó 4.001 atenciones a las personas adultas mayores, ¿no? Sobre todo en temas de depresión, esquizofrenia, demencia y ansiedad. Y lo que observó el MINSA hace varios años atrás es que el 2% de la población adulta mayor puede experimentar el trastorno depresivo mayor. Incluso hay un trastorno depresivo que es persistente o denominado también distimia, cuyos síntomas pueden estar presentes por meses y años, ¿no? Si es que no se tratan a tiempo. Y por eso es que muchas veces se naturaliza o se cree que es normal que una persona adulta mayor tenga depresión, tenga ansiedad. Y estamos observando que no es así. El maltrato, como decíamos, también es un problema de salud mental para las personas mayores. De acuerdo a los datos del MINSA y a la sala de violencia familiar que tienen ellos, ¿no? Los casos notificados de violencia en el adulto mayor han sido en este año 1.129 casos, ¿no? Que representan el 4,37% de casos notificados de violencia. ¿Ah? Y si vemos qué tipo de violencia ha sido notificado por la persona mayor, vemos increíblemente, ¿no? Muy fuerte el dato de la violencia psicológica en el adulto mayor y hacemos un énfasis específico, ¿no? En más aún en las mujeres. 816 casos de violencia familiar de tipo psicológica notificadas por mujeres adultas mayores, ¿no? Entonces ahí hay algo también en lo que trabajar de manera fuerte y de manera rápida, digamos, ¿no? Hay que actuar ya. También tenemos que ver que hay algunos progresos, hay una línea gratuita para el tema de salud mental, ¿no? De la persona adulta mayor y en general, disponible durante todo el tiempo. Están los centros de salud mental comunitaria de los que hemos hablado y además, ahora último, el Instituto Nacional de Salud Mental implementó un programa disciplinario para personas mayores que sufren deterioro cognitivo, con 6 áreas o disciplinas: la consulta médica, la rehabilitación cognitiva, el seguimiento, monitoreo y psicoeducación, un abordaje social y familiar, terapia ocupacional y terapia física. Es decir, la persona con deterioro cognitivo vista de manera integral. Y vamos ahora sí, disculpen que me he pasado 5 minutitos. Hoy día, este evento, ¿no? Va a tratar de la demencia, ¿no? Va a estar vinculada al tema de demencia, salud mental, en los casos de demencia, pero en demencia tipo Alzheimer, ¿no? La demencia en general es un síndrome debido a una enfermedad del cerebro, es crónica, progresiva, degenerativa, ¿no? Hay un deterioro en las funciones corticales superiores y pues va afectando las diversas funciones cognitivas que vamos teniendo, memoria, pensamiento, orientación, entre otros. Y esto se acompaña muchas veces o son precedidos por un deterioro también en la parte emocional, en el comportamiento, en la motivación. La OPS en el 2023 encontró una prevalencia de demencia de 9,5% en personas mayores de 60 años aquí en Perú, ¿no? Que es un aproximado de 422.804 personas con demencias. De ellas, uno de los tipos de demencia es la demencia tipo Alzheimer o por enfermedad de Alzheimer, que es la que vamos a ver el día de hoy. Y pues es la demencia también más frecuente, ¿no? La que más se diagnostica o la que se diagnostica con mayor frecuencia, impacta también en las familias, no solamente en la persona que padece, sino en las familias, en los cuidadores, en la comunidad. Por ello se considera un problema de salud pública, ¿no? Que debe ser atendido, como decíamos ya, por los diferentes actores y sectores. También es una de las primeras causas de disminución de años, ¿no? De vidas saludables. Puede afectar entre el 5 al 8% de personas de más de 65 años, ¿m? Y la mayoría son mujeres. Y como ya lo decía la directora de DIPAM, Marlene, no es una consecuencia del envejecimiento, ¿no? No es que, uy,
tengo 60 años, estoy envejeciendo y voy a tener demencia indefectiblemente. No, ¿no? Este es un trastorno que aparece, pueden haber diferentes eh, situaciones por ahí, ¿no? En que hacen, digamos, que vaya desarrollándose esta enfermedad, ¿no? Pero no es, pues, una consecuencia del envejecimiento. No todas las personas adultas mayores, como estamos viendo también en las cifras, van a padecer de demencias o de demencia tipo Alzheimer. Esta demencia tipo Alzheimer ocasiona progresivamente la disminución, la pérdida de la capacidad para realizar actividades de la vida cotidiana, volviéndose la persona cada vez más dependiente. Entonces, hay que tomar en cuenta que si bien no todas las estimaciones pueden ser fiables o que falta, digamos, más estudios, ¿no? De manera más representativa, la demencia ocupa, ¿no? Un lugar muy alto en los grupos de personas mayores como una de las principales causas de muerte, ¿no? En quienes la padecen, y hay un predominio, como hemos dicho, de mujeres, ¿no? Es una de las principales causas de fallecimiento. También pues contribuye a producir dependencia y discapacidad en las personas mayores, para lo cual es importante los cuidados y todo lo que se tiene que ver en un sistema de cuidados considerando al cuidador. Los costos son fuertes en el tratamiento de la demencia, ¿no? Por eso es necesario ver también la otra parte, la de promoción de una salud, de la salud mental, perdón, la promoción de un envejecimiento saludable, pero también tener pues un presupuesto acorde a este fenómeno de envejecimiento poblacional que vamos teniendo, y tener pues ese presupuesto adecuado para poder dar respuesta al porcentaje de personas mayores que sufran de demencia, ¿no? De demencia tipo Alzheimer. Considerar también algunas estrategias que a lo mejor ya se trabajan con otras enfermedades no transmisibles, ¿no? No es necesariamente inventar la pólvora, crear algo totalmente nuevo o costoso, sino también ver qué recursos ya tenemos. El Estado debe evaluar las necesidades de las personas con demencia y de sus familias y determinar si sus servicios satisfacen o no esas necesidades, ¿no? Y qué hacer si es que no es así. Y esta década de envejecimiento saludable, ¿no? Además del Plan de Acción Mundial sobre Respuesta de Salud Pública a la Demencia, son oportunidades para fomentar la acción, ¿no? Sobre esta importante cuestión en la región de las Américas, para abordar este aumento que ya es algo previsto, ¿no? Desde varios años atrás se viene hablando del aumento previsto, no solamente de la esperanza de vida, sino también por ello del número de personas con demencia, de sus repercusiones en las personas, las familias y los sistemas de salud. Bien, muchísimas gracias.